¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en Debate. Soy Eduardo Arévalo. Este día viernes tenemos el gusto de recibir en los estudios a Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Raúl. Buenas noches, Eduardo. Un placer estar con ustedes y platicar sobre el tema que nos tiene bastante preocupados, como es el cierre y tranques en lo que es la ciudad de Guatemala, todo el país de Guatemala. Una situación que ya lleva varios días y que ya hay preocupación en el sector, en el comercio. Así que, bueno, espero que sea de importancia para los comerciantes, para los empresarios, la situación que está pasando. Comencemos, como dicen desde el principio, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha originado esta protesta? ¿Dónde se lleva a cabo? Si es solo Guatemala, si ha sido algo en El Salvador y cuántos días lleva. Bueno, el llamado se puso para que iba a iniciar este lunes 14 a las 6 de la mañana. Ok. Obviamente una situación como esta, que involucra suficientes gentes en todo el país como Guatemala, pues se fue dando como paulatinamente de hacer tranques o bloqueos en carreteras, que llevó prácticamente inicialmente a la frontera de Tecumumán, que es la entrada del producto que procede de México, y Pedro de Alvarado, que es una de las fronteras más fuertes en lo que es el corredor centroamericano. Okay. Poco a poco se fue gestando. No he logrado escuchar, no he sabido quiénes son los que provocan. Se autonombran un gremio de pilotos de la carga, o sea que es un movimiento liderado por pilotos, por los choferes en el lado de Guatemala. No son los propietarios de los furgones y eso es lo que apoyado por empresarios. Me extraña que quienes dicen estar en esto y que lo llevan un poquito al populismo o a la parte política, de defender lo que es la canasta básica, el costo de los insumos agropecuarios, etcétera, etcétera, y hacen un llamado, pero sí ha habido una respuesta fuerte. Se miran en los videos que los transportistas como que se están apoyando. Y ciertamente puedo decir, uno llega, está trancada, ¿y para qué me voy a pelear si lo que pueden hacer, conociendo a nuestros hermanos guatemaltecos, que si yo me pongo de tonto a querer protestar y quererme ir con mi camión, me lo queman, ¿verdad? Ahí no andan muy compañeros tibios. Entonces esto ya se hizo un problema, ¿verdad? Comenzó en una frontera afectando el lado salvadoreño, es decir, de la Achadura. Una vez cierran una frontera, ni pasa mercadería de aquí para allá, ni de allá para acá. De allá para acá. Entonces, eso comenzó en la Achadura, pero usted me dice que no está solo en ese punto, incluso ahora en la mañana se extendió hacia otros puntos que no estaban. Hoy está extendido, San Cristóbal está ya cerrada, o sea, completamente bloqueada. Achadura, que es el corredor principal, aduana había ofrecido salir por Chinama, Valle Nuevo, que estaba saliendo la carga perecedera con la limitante de hasta 18,000 kilos de peso bruto en un camión con su carga. Eso por el puente, por la capacidad técnica de resistencia del puente, correcto. Entonces estaban saliendo camiones de 8 toneladas, 12 toneladas máximo con el producto perecedero, y ayer ya habían cerrado también esa frontera, ya estaba cerrada San Cristóbal y Anguiatú, que no es una verdadera solución porque dirigirse de aquí para Metapán y de Metapán bajar para Guatemala es un trayecto bastante largo para llegar a la ciudad capital, también ya estaba tomada. Entonces la situación, como amanece hoy, y he oído reportes de que las fronteras no se puede pasar ya mercadería de Guatemala para acá ni de aquí para Guatemala. Ahora, esta situación es muy complicada porque algunos dicen, no, pero es solo del lado de Guatemala, pero como usted nos decía, también el transporte de carga de El Salvador, si se arriesga a pasar la mercadería, puede generarle algún problema. Es decir,
no es arriesgarse a pasar, es que no se puede pasar. Hoy ya hay kilómetros de teladual intermedia, Metalillo, que no los dejan pasar porque van a llegar a la frontera a congestionar más la situación. Y si algún día se resuelve, que ayer en la noche tenían una reunión los que dirigen este movimiento, aparentemente con algunos funcionarios del gobierno para buscar alguna solución del conflicto, quedaron, es decir, la reunión no se llevó a cabo. Quedaron en nada. Burlados, quedaron burlados porque la comisión del gobierno no se presentó. Eso hace también que uno se encabrite un poco más los ánimos de la gente y la excusa de decir, miren, tenemos razón, nos burlaron, no llegaron, no se presentaron, etcétera, etcétera. Ahora, el otro punto que yo analizo es que en todo lo que se ha conocido a través de la prensa, de los medios, no hay una propuesta seria de solución. ¿Y es el tema combustibles netamente o le están agregando otras variantes? Es decir, le agregan que el pleito, uno por los combustibles, sí, pero están peleando por la población de escasos recursos de Guatemala, un discurso político de que la inflación, que eso le ayuda, les afecta a todo el pueblo y que le piden al pueblo, del pueblo al pueblo. ¿Verdad? ¿Cuál es la verdadera propuesta que ellos hacen? Yo, en lo personal, no he oído. Sí, el ataque es al precio del combustible. Me comentaban hoy mismo en la mañana que hablé a Guatemala que esta semana le habían bajado dos quetzales al precio del combustible diésel y que el precio que estaba en 48 y está alrededor de 40 quetzales por galón, que significa alrededor de $5.15 por galón. Hablé a Panamá hoy en la mañana. Panamá tiene un precio de 3.25 y aquí tenemos 4.14. Hay $1 de diferencia entre Guatemala y El Salvador. Y ese dólar, ¿cuál es la solución que presenta? Lo cual nos hace a todos los transportistas, en primer lugar, tener una pérdida de más de $500,000 diarios por no movilizar nuestros vehículos. Yo tengo mi propio camión, es mi negocio, y el negocio es mover el camión. Claro. Pero si lo tengo parado, he mantenido más o menos el criterio de que un camión, para que me sea rentable a mí como transportista, me debe generar un ingreso mínimo de $3.500. Significa que yo día a día debería en promedio recibir $115 diarios por el camión. Ahora lo tengo parado, no recibo ese ingreso. Y si el transportista que tiene 3, tiene 5, tiene 10, tiene 20, hombre, la pérdida para una empresa del mismo sector que protesta nos está dañando al mismo sector de transporte. Hoy pregunto, vamos ya a conocer algunos detalles. Por ejemplo, ¿qué es, don Raúl, lo que más se importa de Guatemala y lo que se exporta hacia Guatemala? Es decir, lo que ustedes llevan y lo que viene principalmente y abastece El Salvador de productos. Yo no le puedo precisar qué es lo que más se lleva de todo. Nosotros transportamos de todo. Pero usualmente es más fruta, verduras y legumbres, digamos. Es decir, de Guatemala, efecto comercial que sale en reportajes de la Tindona, obviamente lo que la gente habla es de frutas, perecederos, papa. Ayer salía en los canales de ustedes mismos una lista de lo que más importa, hasta remolacha salía por ahí. Eso es lo que la gente percibe. Ahora, a nivel general, hay más. Entra de todo. Si es que todo lo que el ser humano viste, calza y ocupa, pasa por las llantas de un camión. Entonces Guatemala, que es un país mucho más industrializado que nosotros, viene una gran cantidad de productos, hilos para las maquilas, cajas, digamos, una serie de productos que podría ser
no muy concreto el que le diga, mire, viene más de tal cosa, viene de todo. De hecho, revisaba un día de estos un informe que el Banco Central de Reserva daba y obviamente el primer país del cual importamos productos es Estados Unidos, segundo China y el tercero Guatemala. Así de importante en esa tabla. Así es. Se ha dicho que el segundo socio comercial del país es Centroamérica. Y dentro de Centroamérica, Guatemala es un fuerte referente de la economía de El Salvador. Entonces, luego Honduras, he sentido particularmente un incremento de las exportaciones de El Salvador hacia Honduras. Nicaragua no es mucho. Costa Rica viene más de lo que se lleva. Entonces, Guatemala es un foco importante para la economía de El Salvador. Ahora, no solo se ve afectado, Raúl, el tema, el comercio Guatemala-El Salvador, porque nuestros equipos que han estado en la frontera, hoy, estos días que hemos estado mandando, por ejemplo, entrevistaron a un conductor de furgón que dice, yo voy para México. Yo que tengo que ver en el problema, sin embargo, pues, aquí estoy, dice, no puedo movilizar. Salía un panameño, un costarricense. Correcto. Entonces, realmente no estoy muy de acuerdo en estas acciones porque nos dañan a uno mismo. Sí. Pero al no llegar a que se nos escuche, y ese es un defecto de todos los gobiernos, a que nos escuche, ya en la desesperación llevamos a tomar acciones. ¿Por qué? Porque lastimosamente en Centroamérica los gobiernos aquí, quien decide es el funcionario, sin tomar en cuenta al sector que puede llegar a ser o no afectado. Entonces, lo primero, reunámonos, mire, esta situación está pasando. Hay muchas cosas en los gobiernos que uno no las puede entender, pero ya explicadito y esto uno dice va tomando conciencia, y aquí en El Salvador pasó lo mismo. ASTIC, como representante de un buen porcentaje del sector transporte de carga, al ver incrementos, nosotros decidimos, uno, hacer una propuesta. Dos, si a mí para ir a Guatemala y regresarme yo en mi camión gasto 80 galones promedio, y me subió 25 centavos el precio de mi combustible, lo que ASTIC hizo fue proponerle al transportista que subiera $20 al valor del flete, solo para recuperar el valor del combustible que yo pagué en la gasolinera para ir a Guatemala. Miren, subámosle 20. Propusimos en noviembre al Ministerio de Economía que mantuviera estable el precio del combustible diésel, al menos. Manténgalo 3 meses, porque aquí hay un secreto que nadie sabe cómo se calcula el precio de los combustibles. Yo no he podido averiguar cómo es que se calcula el precio del combustible desde que se inició de subirle precio antes era cada semana, hoy cada 15 días. Nunca hemos sabido. Recordémonos en el pasado que había un precio para todo el país y ese se mantenía. Alguien inventó, miren, cambiemos. No sé si es un acuerdo, ¿verdad? O es un acuerdo de precios, porque me quiero referir que también he sido atacado por parte de la Superintendencia de Competencia, que dicen que yo, ya al título personal, mi empresa acordó precio con otro transportista y que entre los dos acordamos precio y que eso es un delito. Cuando acordar, si fuera cierto, porque nunca me llegaron a allanar la oficina para buscar indicios de ese acuerdo, y usted y yo tenemos un acuerdo, hemos escrito algo. Le dije por teléfono y hablamos, mire Eduardo, pongámonos de acuerdo. Debería, me registraron el teléfono, todos los audios, los WhatsApp, todo, para encontrar indicios de que yo me puse de acuerdo con otro transportista en acordar precios de 4,000 transportistas que hay en el país. Entonces, tampoco somos 2 empresarios monopólicos, ¿va?
que es lo que la ley, en el sentido de la ley, entiende. El ejemplo fue de dos harineras que se pusieron de acuerdo, pongamos un único precio y vendamos. Pues ahí hay cierta anomalía, pero dos transportistas pequeños nos pusimos de acuerdo, ni siquiera trabajamos con la misma empresa y por eso nos multaron con $87,000 y hoy estoy acusado en el juzgado tercero de lo contencioso administrativo por acordar precios con un solo transportista. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Paros del transporte, callar la boca a los disidentes, cuando lo lógico, hay un refrán que dice, hay que tener a los amigos cerquita, pero a los enemigos aún más. ¿Por qué no buscamos soluciones dialogadas? Presentamos el problema, presentamos por un lado propuestas, por el otro otra propuesta y lleguemos a un consenso, hombre. Si no se puede esto y no se puede lo otro, lleguemos a la mitad del camino ambos y pongamos soluciones. Muy bien, vamos a hacer una pausa y continuamos abordando el tema, compañeros. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Conversamos con Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga. Raúl, para entender esta situación en la frontera, digamos el producto como carnes, por ejemplo, cuando hay una situación de este tipo en una frontera y está parado, para los que no somos expertos en la materia, por ejemplo, el furgón debe de estar encendido para que se esté refrigerando una carne o son independientes. Por ejemplo, la cabina de la carga, ¿se puede apagar el motor del vehículo para no gastar combustible y sí, siempre va a estar refrigerado? Correcto. Sí, hay furgones que son, los furgones son los refrigerados. Ahora, ellos tienen su propio motor y consumen el combustible del cabezal. Llegado un momento que se queda sin combustible, diésel, el cabezal, el motor se apaga, porque no es que esté conectado a la electricidad, sino que a la gasolina del motor y hace funcionar como que fuera el motor del camión. No sé si me explico. Sí. Yo arranco mi camión, está arrancado el camión, pero puedo tener mi aire acondicionado del furgón apagado. Ahora, enciendo el aire acondicionado, por así llamarlo, dentro del furgón, puedo apagar mi vehículo, pero sí la corriente llega para hacer funcionar el enfriador del contenedor. Ahora, una carne en el solazo con 60, 70 grados centígrados de temperatura adentro del furgón, que es lo que se ha visto en las noticias, que es lo que han dicho, porque mueren gente asfixiada dentro de un Migrantes, furgón. Sí, ¿verdad? Correcto, se ha visto. Porque la temperatura 60 grados, 70 grados, llega un ratito en que... Sí. Entonces la carne, que es un producto perecedero, obviamente se arruina. Un plátano se madura, ¿verdad? Porque el plátano viene verde. En el camino se madura, llega, se presenta y va madurando con el tiempo. Se cocina, pues, o sea, casi arrancar un plátano y comérselo casi como frito. Sí. Así que todo lo que es perecedero, ahí se pierde. Comentaban ayer que una empresa de cárnicos llegó a la frontera a querer negociar que le dejaran salir los contenedores con su carne. Ofrecieron un poquito de plata para y dijeron que no, que allí era paro y era paro. Ya Guatemala hoy anuncia miles de millones de dólares perdidos. ¿Y qué va a ser lo peor? Escasez. Hoy había comentarios en los noticieros, el aumento de precios en la tiendona. Ya que ya la verdura había sido caro, etcétera, etcétera. Y esa no es una solución para nadie. Vea, complica más el problema, no es una solución.
¿Y a qué acuerdo voy a llegar con mi contraparte si yo no digo qué es lo que quiero? Ahora, ¿cómo funciona, por ejemplo, este tema? Esta no es una responsabilidad, por ejemplo, de ustedes que trasladan el producto, tampoco del empresario que acordó y dice, mire, yo le estoy pagando para que me mueva la carga. ¿Quién pierde al final en este? O sea, se pierden todos, obviamente, cuando no llega, pero ¿quién se hace responsable de esa pérdida al final? Nadie. ¿Cómo le puedo yo? Nosotros en transporte, si le transporto carga de su empresa hacia Guatemala, que puede llegar, para mí fuera ideal llegar en el mismo día, ¿va? Pero damos 3 días como transporte de libre para llegar a su empresa, cargar, trasladarnos a la frontera, esperar el pago de los impuestos y llegar y descargar. Máximo 3 días. Después del tercer día, que yo no pueda descargar la mercadería, yo cobro $100 de estadía por cada día o fracción que mi camión pase parado y que no pueda descargar por una razón imputable a mi cliente. El cliente en buena o mala forma termina aceptando y pagando. Ahora, estoy parado en la frontera, usted como mi cliente me va a decir, mire, le voy a cobrar $100 porque yo ahí estoy 5 días parado, son $500 que usted me tiene que pagar a mí porque yo estuve 5 días. Usted con toda justificación me dice, mira Raúl, pero no es causa imputable a mi empresa. Es más, son ustedes mismos los que han provocado. Es más, te voy a cobrar yo a vos y no te voy a pagar el flete porque no me has descargado. Entonces nos metemos en un zaperoco que no tiene sentido de afectarnos a nosotros mismos entre nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, soluciones. Ayer, repito, se burló dice a una comitiva de estos que están liderando el movimiento en Guatemala y no se presentaron los funcionarios de gobierno a platicar. Ahora, hablamos de las carnes, pero hay productos que no son refrigerados. Así es. Pero si son de alimentos, también se pueden, incluso más rápido, don Raúl. Correcto. Arruinar. Todo producto perecedero es porque perece, ¿va? ¿Y qué quiere decir? En el solazo, metidos en un furgón, con temperaturas relativamente altas, se madura y después de madurarse se arruina, se pudre. Y ya cuando llega al mercado, ese producto ya está bastante maduro como para que si a los 2 o 3 días lo voy a vender, ese producto ya no sirve. Entonces vengo yo, llego a la tiendona, ya lo veo mal, en mal estado, ya no lo compro. ¿Quién perdió? El que logró comprar el producto ya bastante maduro. Pues los comerciantes saben cuál es su negocio. Saben, no, esto no me gusta, no me sirve, no te lo compro. ¿Qué es lo que hace el vendedor? Es rebajarle el precio para que alguien en menor proporción lo pueda vender, quizás en una forma más rápida, ¿va? Pero ya cuando el producto está arruinado, y como hoy que llevamos una semana completa de estar detenidos, por lo menos en la achadura. Ahora, hablábamos también del efecto que ya se está viendo, por lo menos en el sector de la tiendona, pero como usted mismo dice, el comercio con Guatemala no solo es verduras y frutas, es decir, vamos a empezar a ver, Dios no quiere y se encuentra una solución pronto, eso es lo ideal, pero si esta solución no llega en las próximas horas o en los próximos días, vamos a ver una complicación en otro tipo de productos, tanto alimenticios como de otras, de consumo diario que ni nos preguntamos ni nos imaginamos de dónde pueden venir, pero vamos a tener problemas que no vamos a encontrar. Es correcto. ¿Ya? Entonces, yo lo que siempre he propuesto desde hace muchos años es que nosotros en Centroamérica somos países tan pequeños territorialmente y que para mí es absurdo mantener una frontera entre Guatemala y El Salvador con Honduras, tanto que se habla de la Unión Centroamericana. ¿Para qué tener una frontera? Pues, o sea, ¿qué se busca con tener a estas alturas una frontera? Un producto que venga de Guatemala para El Salvador, para mi gusto, debería ser como un producto que yo cargo en San Salvador y lo llevo a San Miguel, pues.
Y ahí no hay ninguna frontera. A menos que salga una comunidad a protestar en la carretera y pongan cántaros porque no les llegue el agua, etcétera, y tengo que tener ese parón. Pero eso es inconstitucional porque usted, al hacer un paro, un bloqueo en la carretera, está dañando mi libertad de tránsito, mis intereses. ¿Quieren protestar? Sí, protesten, pero sin que esa protesta obstaculice la libre movilidad o libre circulación a la cual yo tengo derecho en mi país. Entonces, ¿por qué tenemos 10 fronteras en Centroamérica? Bueno, si hace poquito hubo una reunión en la cual yo dije, miren, hay 1.350 kilómetros de 1.950 de Tecumumán hasta Panamá. Tenemos 10 fronteras. Me tardo 7 días, cuando en un país sin frontera eso se hace en 21 horas. 21 horas. 21 horas y yo me tardo 7 días. Eso es carísimo y aquí quieren mejorar el flujo comercial y se dice esto, eliminemos las fronteras. Si usted me vende un producto de San Salvador a San Miguel, ¿qué es lo que me hace? Mi factura de crédito fiscal. Ese crédito fiscal que lleva el valor del producto que se vende más el IVA que se paga de impuestos por esa venta. Claro. ¿Por qué no inventan un sistema parecido en Centroamérica? Porque llegan a la frontera y ahí tiene que estar pagado el impuesto de la importación. Y si usted no quiere, no tiene o no puede pagar de inmediato, yo estoy retenido. Sí. 1 o 2 días en esa frontera porque el importador no ha pagado. ¿Y qué le importa si a través de una factura electrónica de un país a otro, eso tiene que pagarlo? Cuando yo le facturo a usted mi factura y usted no me paga, yo tengo la obligación de pagar el impuesto de la venta al gobierno, independiente si mi cliente me pagó o no mi factura. Pero yo pago el IVA y nosotros en Centroamérica solo es IVA lo que nos pagamos en la importación de productos. Entonces no hay una forma más y que se pasara un medio chequeo. Lo que pasa es que las fronteras, y me voy a meter en líos por decir esto, desde hace más de 35 años están diseñadas para provocar corrupción. Un transportista llega a la frontera, yo me tengo que sacar 25, 35 dólares de la cartera para que un tercero que no está involucrado me haga los documentos de transporte, cosa que yo he dicho, 3 dedos me señalan a mí, no hago el documento de transporte yo, me lo va a hacer un tercero. Segundo, gasto. Tercero, algo se desliza para el lado del funcionario de aduana. Eso no ha cambiado en 35 años. ¿Y eso es aquí o es en todas en toda Centroamérica. Y por eso que yo me tardo 7 días en llegar a Panamá, cuando en otros lados, con territorios más extensos, se pueden tardar 21 horas. Pues, vuele, ¿cuántos son 7 días por...? Vamos a ver, 7 días por 24. Esos son 7 por 24. 168 horas. Y en otros lugares se tardan 21 horas para llegar en ese. Eso es barato, es caro ser ineficiente. Muy bien, vamos a hacer una pausa, por favor acompáñenos, hay muchas más preguntas sobre el tema que vamos a estar abordando esta noche. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Don Raúl, hablábamos del producto que podría, no solo en la tienda, sino en otros sectores, empezar a escasearse si continúa esta situación.
Pero también esto conlleva a otro tipo de problemas como la especulación de precios. De repente alguien puede decir yo tengo y no hay en otros lados, entonces voy y me disparo con los precios y bueno, si quiere lo compra a este precio. Ahí tienen que activarse los mecanismos en el lado de nuestro país con la Defensoría del Consumidor y todo, hacer esa verificación y no sé, buscar otro tipo de opciones. Lo ideal es que encuentren una solución en Guatemala, el gobierno pueda sentarse con estos transportistas y encontrar pronto una solución, pero mientras no hay que tomar acciones también de este lado. Miren, lo que pasa es que la figura que se impuso en El Salvador desde abril de congelar el precio del combustible o de los combustibles, que hoy se prolongó hasta el 31 de diciembre, sí, como que sí les gustó a los demás países. Vino Panamá, hizo lo mismo y en Panamá, como repito, el precio del combustible se lo dejaron al transporte de carga en 3.25. Fijo. Fijo, vean. A ver qué sucede. 2, vino El Salvador, puso su precio 4.14, que quiero hacer constar que el precio de 4.14 al transporte de carga internacional se calcula con un costo únicamente de $3.69 por galón, por lo menos en la fórmula que ASTIC propone. 3.69, ¿por qué? Porque el demás es IVA, pero yo no pago IVA, es decir, no me cuesta, no es un costo el IVA, porque yo recibo IVA cuando facturo $100 de un flete, me pagan 113, ahí hay $13 que yo recibo, y cuando compro 80 galones, el IVA de 3.69, 3.14, hay 20 pesos de IVA que yo tengo que pagar. Al final del mes, recibí 103 y pagué 20, yo le devuelvo al gobierno el excedente. Entonces, el precio nuestro es 3.69. En base a eso se calcula el precio. Entonces, Guatemala tiene 5.15. Pero, ¿qué precio es el que proponen? ¿Qué precio es el que tiene que financiar el gobierno? ¿Qué precio es a $87 el barril? ¿Qué precio es a $130 el barril? Y aquí parece como que sí, el precio es el mismo y no debería ser así. Entonces, esas son las circunstancias. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que quiere? Bajarle la canasta básica, pues si el resultado de media semana de paro, o sea, 4 días de paro o de bloqueos en las carreteras, ya va incrementando el costo de los productos, están provocando más inflación. Correcto. Entonces no es la solución, ¿qué es lo que quieren? Ahora, lo otro es que son los pilotos mayoritariamente o los transportistas unitarios los que están protestando. Y a un piloto, ¿qué le puede importar el precio del combustible? Si el que lo paga es el patrono. Sí. Ya, el dueño del tráiler es el que recibe el valor del flete, que es muy poquito. Hombre, yo me parara porque como subió el precio del diésel, el patrón lo que ha hecho es bajarme el precio del pago de mi flete. Ahí sí ya tengo razón de protestar. Pero como no es así la circunstancia, ¿por qué tener que parar toda Centroamérica prácticamente por una coyuntura que ni siquiera propongo una solución? Ahora, en cuanto al tránsito por las fronteras, pero de turismo, no hablemos de movimiento en este momento de carga, pues que ya sabemos lo que está pasando. Han dicho las autoridades que no hay ningún problema, pero de no llegar pronto a una solución, o podrían llegar a tomar la decisión de decir, ok, aquí no pasa absolutamente nadie ni turismo, o se va a hacer tanto cuello de botella de furgones y camiones. Que eso también va a obstaculizar el paso. Correcto, que naturalmente va a llegar el punto de decir, no pude pasar en mi carro porque están todos los furgones y no hay dónde pasar. Correcto, eso va a terminar sucediendo. Que aunque dejemos pasar un vehículo particular, usted quiere ir a Guatemala en su vehículo, llega un momento que se exacerba tanto los ánimos a que es atravesar un furgón. Para que no pase, pero ni las tuk-tuk de la propia frontera, pues, o sea, no es una solución, un paro. El diálogo es primordial,
Pero también a los gobiernos se les tiene que decir públicamente, miren, si la mejor fórmula es el diálogo con el sector. ¿Qué les afecta? ¿Cuáles son posibilidades de solución? Esto me parece, esto no me parece. Pero como no existe el diálogo y lastimosamente los gobiernos al sector transporte no le dan la importancia. ¿Por qué? La mala percepción del transporte público de pasajeros, a los buceros, llamados despectivamente los buceros, no los empresarios del transporte de carga, los buceros. Y entonces eso nos arrastra a nosotros a los camioneros. Y si los camioneros no tenemos un concepto correcto de las soluciones, yo no he visto a ningún directivo de Centroamérica pronunciarse. Es que eso le iba a preguntar. Usted está en una gremial que también habla o interrelaciona con representantes del sector a nivel regional. Están perdiendo y se están viendo afectados todos. En un problema que compete a Guatemala con las autoridades de Guatemala. Ahora, ustedes como sector, ¿van a buscar una reunión? ¿O solo están expectantes a ver qué es lo que ocurre? O decir, miren, nos vemos afectados todos por un problema muy específico. Yo hablé hoy en la mañana. Ok. Pero aquí la dirigencia, y lo voy a tener que decir públicamente en la televisión, si es que los dirigentes del sector transporte ni siquiera son transportistas. ¿Va? Entonces, ¿y a usted qué le importa si no tiene ni un camión y es dirigente del transporte? ¿Va? El caso de Guatemala, el caso aquí mismo en El Salvador, el caso en Costa Rica. Si no son transportistas, entonces somos dirigentes para salir en la televisión, con el gobierno, en la foto. Y no se pronuncia. Mi reclamo es por qué no hay de Guatemala, que existen 2 gremiales del transporte de carga y una coordinadora nacional del transporte, no hay una vocería. Porque la gremial, las cámaras de transporte representan los intereses del transportista, o sea, el propietario de los vehículos. Ok. Callado. Le puedo decir que no me estoy jactando que el único dirigente del transporte a nivel de Centroamérica que se mete en líos por abrir la boca soy yo. ¿Verdad? Y he tenido problemas graves. ¿Verdad? Entonces, y los demás compañeros no se pronuncian. Y me han dicho más de algunos, es que mira, Raúl, aquí, en tal parte, en tal país, yo no puedo hablar porque el régimen es esto. El otro dice que no podía hablar porque era del partido de mi presi. Dios santo, y si yo voy a ser amigo, y por eso no voy a criticar acciones que toman funcionarios de un determinado gobierno. Hace poquito un compañero transportista, con los problemas que ha tenido Asti por andar abriendo la boca, dijo, no, a mí me consta que Raúl Alfaro ha sido opositor a todos los gobiernos, a mí me consta. Porque estamos hablando del problema de la multa, etc. A mí no me defienda, compadre. Le digo. Es decir, yo no es que me oponga a un gobierno en sí, me opongo a ciertas medidas que un tipo de gobierno ha tomado referente al sector transporte. ¿Va? Cuando le subieron 10 centavos al Cotrans en las épocas de Tony Saca, yo a pesar que lo conocía, que fue amigo de mi papá, compañero de trabajo, y yo tenía alguna relación personal con él, le fuimos a cerrar una frontera porque le subieron 10 centavos al combustible diésel para subsidiar a los buceros y que los buceros pagaban también los 10 centavos. O sea, es como medio absurdo. Entonces, si a nivel gremial, regional, no es tan factible llegar a un acuerdo y buscar, entonces deberá pasar obligadamente entre una reunión de los choferes, de los furgones, con el gobierno. Con el gobierno, así. Directamente. Directamente. Entonces, eso es lo único que se provoca porque, repito, la dirigencia del sector empresarial del transporte de carga, no me quiero meter en problemas, me quedo calladito porque calladito me veo más bonito. Y yo le digo, en ese sentido yo he tenido el carácter de decirle a cualquiera las cosas como tiene que ser. Mi esposa, mi familia preocupado. Mira, Raúl, es que mejor quédate callado. El abogado, quédate callado, Raúl, no hables mucho,
Pero no es mi forma de hacer, es que mi deber de ser es proteger los intereses del sector que represento. Y si no lo hago, entonces mejor me visto y me salgo y apago la luz, pues va. Tranquilo, mira Raúl. No, yo no tengo nada que ver. Eso quiere, eso tenemos que hacer. Mira, entonces, creo que el deber ser de cada persona, y eso no le tiene que molestar al gobierno, a ningún gobierno, es venir Raúl, sentate, platiquemos, que debería ser la actitud. Muy bien, vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Raúl, este tema obviamente es preocupante en el momento que estamos viviendo ahorita coyuntural y los impactos directos que puede tener, pero también si lo vemos un poquito más a mediano, largo plazo, es preocupante porque estamos, por lo menos en el lado de El Salvador, a las puertas de un tratado de libre comercio con China. Con China. Y eso es muy importante, no solo para El Salvador, sino para la región de la movilidad de la carga, que puede ser punto de entrada para distribuirse más de lo que ya China pues, nos está. Entonces, debería de estarse buscando, en lugar de estar con estos problemas, agilizar aún más el paso por las fronteras, por la mercadería mayor que puede ingresar, o sea, al revés. ¿Sí? Pero nadie consiente esas soluciones. Un día yo propuse que Centroamérica tuviéramos un día de paro a nivel general en Centroamérica, protestando por la alza en el precio de los combustibles y que diéramos un ejemplo. ¿Y por qué ha subido la gasolina? Si es pura especulación, pues. Aquí se especula con todo. Digámosle a los productores de petróleo, hombre, no arruinen el mundo subiéndole precio solo para obtener mejores ganancias. Pongan un precio, saquen sus costos, paguen los commodities que haya que pagar y pongan un precio. Si hubiera alguna razón, pero aquí sube el precio del combustible porque en Estados Unidos vienen las heladas. Entonces allá en Estados Unidos van a gastar más combustible. Como van a gastar más, aprovechemos y subámosle el precio por la demanda que va a haber. Después viene el contrario, suben y bajan los precios en una especulación no racional del precio cuando ¿quién no ocupa combustibles en todo el mundo? Pues un solo país no puede diferenciarse. No, yo no ocupo. Que vendrán los eléctricos, pues sí, pero eso vienen 30, 40 años de diciendo carros eléctricos, carros sin combustible, etcétera, etcétera. ¿Va? ¿Cuándo se va a acabar el combustible fósil? No lo sé. ¿Cuánto vale un galón en Venezuela? Porque son productores de... Hablaban de 50 centavos. ¿Cuánto vale en Estados Unidos? 5 o 6 dólares el mismo galón de combustible. Entonces, es una cosa difícil. Y Centroamérica, mire, ahí tiene el mapa de Centroamérica. Si somos una colita del alacrán, de pequeños territorialmente, y ya debería pensarse en eliminar fronteras entre nuestros países, al menos que el producto que viene de todo el mundo tiene su ingreso a través de un puerto, ya sea marítimo o terrestre. Ahí controlemos el precio, pero en Centroamérica comerciemos libremente, y esa es la propuesta que yo hago, sin haber fronteras, sin haber. Libremente yo podría salir de Guatemala con mi camión salvadoreño cargando un producto para Costa Rica. ¿Cuántos kilómetros hay? ¿Cuánto tiempo manejo? 12 horas un motorista. Llego al siguiente día y estoy en Costa Rica. Entonces, es inconcebible que países tan pequeños, subdesarrollados y tercermundistas no querramos salir del desarrollo
por tener 10 fronteras que tengo que pasar y en cada una grandes filas de camiones esperando qué cosa. Ahora, y esto se da también en un momento muy difícil porque es el periodo en que incrementa más la movilización porque ya vamos a diciembre, ya viene el traslado de la mercadería para las fiestas, la ropa uno y empieza todo. a sentir el incremento de movimiento por la Navidad, Sí. que es un momento propicio no para estar en paz con el niño Dios, sino que para el comercio. ¿Por qué razón? En Navidad, porque yo le tengo que comprar el regalito a usted, a mi primo, a mi hermana, a esto, lo otro, y el comercio se agiliza. Y esta situación va a paralizar también un menor comercio en Centroamérica y mucha gente espera reponerse en la época de Navidad. Pero las cosas no están saliendo como deberían ser, así que simple y sencillamente aguantarse y esperar alguna solución de parte del lado de Guatemala. Ahora, antes de esta situación pues, difícil en la frontera, habíamos escuchado a las autoridades de economía decir que estaban en negociaciones con el resto de países en busca de dar pasos más firmes en mejorar los flujos de la mercadería a nivel regional, Raúl. Mire, a mí me invitó, porque tengo la invitación del Banco Mundial, CIECA, COMIECO, que es el Comité de Ministros de Economía, y los directores de aduana de Centroamérica en Antigua Guatemala el jueves pasado 10. Nunca me dijeron en qué hotel iba a ser porque estaba dispuesto a ir, me parecía un foro importante porque se iba a ver la movilización fronteriza, así como agilizar. Al final lo tuve que meterme y estar presente vía virtual. Vi en el hotel, porque las cámaras así lo vieron, una parsimonia y una cantidad de gente, de funcionarios de gobierno, 60, 70 gentes reunidos en el hotel. 75 gentes llegamos a conectarnos virtualmente. ¿Y qué resultado tuvo? Solo discursos de los funcionarios públicos dando su discurso, su discurso, su discurso. No tuvimos oportunidad ni siquiera de tomar la palabra para preguntar, para hacer. Yo mandé un escrito de 4 o 5 páginas desde el momento que me invitaron, al segundo día yo lo mandé y le dije, mire, distribuya, pensando que iba a ser un coloquio para qué temas se tienen que ocupar para que el paso fronterizo sea ágil. Se fue en puro bla, bla, bla. No hubo acuerdos al final. Nada, si es que ni siquiera acuerdos, ni siquiera temática, ni siquiera discusión, sino que el discurso de un funcionario, de uno de aquí, el discurso de otro allá, y eso fue todo. Y gastar miles de dólares en que un funcionario se traslade, que esto de allá para acá, el hotel, la comida, esto y lo otro, para nada. Pero eso es lo que la pompa que los gobiernos mantienen, a sus funcionarios. Mira, vas a ir a perder un día entero, más el día anterior de irse, más el día posterior de venirse, 3 días inútiles. Y eso es lo que acontece a nivel general en la región, que no logran poner soluciones. ¿Y qué soluciones van a poner? Nosotros tenemos una Ducaté para el transportista. ¿Qué pasa? Que yo en ese documento que enviaba, mire, la Ducaté la hace el transportista, entre comillas, ya le voy a explicar. 2, es un documento tan compendioso que el transportista no la puede elaborar. Entonces tiene que llegar a la frontera a elaborarla. 3, que como no la puedo llegar a elaborar, no la puedo hacer yo, lo llego a hacer. Pero 4, es que el mismo CIECA, que se lo dije al director, al secretario general, el licenciado Lima, le dije, mire, yo no la puedo elaborar. ¿Por qué? Porque la puedo elaborar solo en mi país, pero si yo estoy en Costa Rica, no la puedo elaborar la de Costa Rica para acá. Si estoy en Guatemala, para acá. La de Honduras para acá, no la puedo hacer. Y yo pago en Honduras $80 para que me la haga, más el trámite,
porque el marchamo en Honduras vale $28, aquí vale $4.57, en Guatemala más de $10. Todo dispar. Y el costo de importación de ese marchamo no llega a $1. ¿Y cómo es posible que Honduras me cueste ese marchamo, que es un clavo, sí, claro, valga $28? De ahí que me cuesta 80. Y de ahí que me cuesta estar 3, 4 horas pendiente que me hagan. Y el documento complicado y el documento de la DUCAT no es un documento propiamente aduanero, es un documento que me autoriza a un país intermedio a que entre por una frontera y salga por la otra. A mí no me tienen por qué revisar mi mercadería en este país intermedio. Que me la revise el de salida, perfecto, tiene derecho. Y que me la revise el de ingreso, perfecto, tiene derecho, y eso es selectivo. Pero aquí, un documento tan complejo, háganlo fácil, hombre. Hay formas más fáciles y eficientes en las cuales debería de... A eso se lo quería decir. Tiempo. Pero de eso ni escucharon ni querían escuchar absolutamente nada. Bueno, vamos a estar pendientes de ese tema. Raúl, gracias por acompañarnos esta noche y compartir su visión del sector y lo que está pasando, sobre todo en la zona de la frontera. Así es, y un llamado a nuestros funcionarios. Pensemos que Centroamérica necesita reactivarse y ser un comercio eficiente, no costoso como es el nuestro. Gracias a ustedes por su sintonía, que descansen, que disfruten su fin de semana, su cita con nosotros el próximo lunes. Les esperamos.